este padre de familia quien junto con su esposa vieron este doloroso proceso de perder a su hijo. Y no sé si realmente Daniel presentía que algo no estaba bien. Me para y voltea a verme y me dice, ¿sabes qué? Tengo mucho miedo. No sabía yo qué hacer. O sea, ¿cómo le digo? Yo también tengo miedo para no darle la inseguridad a él. Voltea a Daniela y nos ve a los dos y me dice, no voy a regresar. Y entonces le digo, ¿no vas a regresar a dónde? ¿Tienes que regresar a la escuela? Dijo, no, yo no voy a regresar. Y es bien complicado dejar a tu hijo entrar al quirófano y que voltee a verte con cara de que no me dejes. Quiero. Pero también entiendes que es la oportunidad que tiene de vida. Les tira la mano y en eso empieza los aparatos a pip, 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 pip. Y le digo, ¿qué pasó? Dijo, no sé. Dijo, empezaron a sonar todo lo que tiene conectado Daniel. No hay mucha empatía de la cuestión médica de cómo dicen las cosas. Pues el niño cayó en varios paros y ahorita ya tiene muerte cerebral. Dices tú, ¿cómo? Dios, lo dejamos en tus manos, te lo entregamos. Si lo vas a curar, cúralo, pero si no lo vas a curar, te lo entregamos. Tú decides regresar a la casa, ver la silla donde él se sentaba, decir, no está, o sea, no va a estar ya. Y ahí viene el asunto de, ¿quiere donar los órganos? Pensamos, yo creo que hubiera querido Daniel ayudar a mucha gente. Casa Dr. Fu presenta Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Curiosidad Conecta. Soy Maru Lozano Llamas y te invito a que te quedes para que conozcamos esta historia, una historia de amor, de fe, de resiliencia. Este padre de familia quien junto con su esposa y dos de sus hijos vivieron este doloroso proceso de perder a su hijo del medio. Nos cuenta su historia y agradezco muchísimo que venga a abrir su corazón. Alan Castro, gracias. Gracias, Alan. Y por venir además de Ciudad Victoria, porque aquí estamos en Monterrey y la gente nos ve en todos lados, pero venir de Ciudad Victoria justo para platicar del ángel rubio de tu hijo Daniel, que fue muy doloroso, por supuesto, y que me llama mucho la atención. Y te lo dije, Alan, que sea el papá el que abra su corazón, porque los hombres, no digo que no les duela, claro que les duele, pero siempre o casi siempre lo guardan o lo externan muy en corto, y que tú quieras contarlo y que quieras compartir, me parece muy, muy valioso. Gracias, Alan. Al contrario, muchas gracias por invitarme y es un gusto estar aquí y pues obviamente comentar, como ya tú bien lo dijiste, la experiencia que pasamos. Que siempre se dice que el perder un hijo pues no tiene ni siquiera un nombre. Así. Yo ni siquiera me lo puedo imaginar. Muchas veces decimos como cliché, ay, ya me imagino, ni siquiera me lo imagino. Quiero empezar por el principio. Tú eres de Monterrey. Es correcto. Te fuiste a Ciudad Victoria y allá conociste a Sandra. No, aquí. Aquí la conocí. De hecho, yo soy odontólogo, Ajá. Ella también. Y te llevó para allá. Nos conocimos en la facultad. Ajá. Y entonces, bueno, pues desde ahí que terminaste tu carrera, te fuiste para allá. Exacto. Después de un noviazgo de ¿cuánto tiempo? 4 años. 4 años y se casaron. Y nos casamos y pues ya me quedé a vivir en Ciudad Victoria desde el 88. Uh-huh. Estoy allá. Nació Mauricio. Nació Mauricio, mi hijo el mayor. Ajá. Nació Daniel. Ajá. Y al final nació Enrique. Entonces ahorita pues venimos a comentar, ¿verdad? A platicar sobre la experiencia que llevamos con el proceso de Daniel. Porque pues él sufrió dos cirugías. Ajá. Entonces, pues eso. ¿Cómo empezó todo? Pues Daniel nació, todo iba bien. Nació el 27 de julio del 94. Exacto. Hice mi tarea. Muy bien. 27 de julio del 94. Todo fue un parto normal, sin problemas, íbamos bien. Hasta el 5º mes que el pediatra le escuchó un soplo en el corazón. De inicio se pensó que era un soplo fisiológico que se quitaría con el paso de los meses y no fue así. Se empezó a complicar, ¿verdad? El niño ya no creció,
ya no pesó más, no subió de peso, no crecía de talla. Y entonces, pues ya de ahí, desgraciadamente en ese lapso se enfermó de rotavirus. Entonces lo tuvimos que internar y de ahí... Y con eso bajó más de peso, sí, ¿no? Con lo del rotavirus. Así es. Y entonces, cuando salió de esto, ya el pediatra, al volverlo a ver, ya dijo, ¿saben qué? Necesitan ver un cardiólogo. O sea, esto ya no está bien. Entonces, a los 5 meses, entre 5 y 7, fue cuando empezamos a ver cardiólogos y estudios. Y como estábamos en Victoria, pues mi esposa tenía ISSSTE, ¿sí? Entonces, pues nos trasladamos en algún momento ya para acá, para Monterrey, al regional del ISSSTE. Y aquí empezaron con los estudios, ¿verdad? Hasta que nos diagnosticaron en primera instancia una coartación aórtica, y que requería cirugía. ¿Qué significa la coartación aórtica? Es una estrechez, o es como si fuera una manguera y la manguera se cierra en un punto, entonces no permitía el paso de la sangre hacia las piernas. Entonces, esa cirugía pues se llevó a cabo a los 9 meses y de esa cirugía todo salió perfecto. Como quiera, el pasar este tipo de situación es una angustia no nada más para mi esposa. O sea, obviamente sufríamos el estar con un niño de 9 meses que obviamente no sabe hablar y su única forma de comunicarse es mediante llorar, ¿verdad? Entonces, para saber si realmente le dolía algo o no le dolía algo, ¿verdad? Estudios, exámenes de sangre. Entonces, son muchas cosas las que tendríamos que pasar y sí se empieza uno a llenar de angustia. En ese entonces, Mauricio, mi hijo el mayor, tenía 5 años y pues obviamente, estando aquí en Monterrey, pues a él lo dejábamos con los abuelos. ¿Por qué? Pues porque teníamos que ponerle atención a lo que estábamos pasando con Daniel. Y sí es muy difícil como que dejar de lado a tu hijo, al otro hijo, ¿verdad? Porque requiere toda tu atención el que está enfermo, ¿sí? Y esto nos llevó a, sin darnos cuenta, que de repente Mauricio pues cambiara su estado de ánimo. Claro. Sí. Lo resintió, por supuesto. Sí, o sea, por supuesto que lo resintió. Y tan es así que cuando nos dimos cuenta fue que fuimos por él para ir a comer. Y entonces pues fuimos a un restaurante a comer y me dice Mauricio, ¿sabes qué? Yo no voy a comer. Entonces me quedé así, ¿cómo que no vas a comer? Dijo, no, es que no quiero comer. ¿Pero por qué? ¿No tienes hambre? Dijo, no, es que no voy a comer porque me quiero enfermar como mi hermano. Claro. Entonces te das cuenta que dices, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo puedes tú como hombre o como el papá, como culturalmente esperamos que el hombre sea el sostén en ocasiones emocionalmente de la familia? Ajá. ¿Cómo no romperte? ¿Cómo no quebrarte? ¿O lo hiciste? Sí lo hice, pero más que nada yo solo. Sí, claro. Yo solo, sí, hubo momentos donde yo lloraba solo, me pasaban 1000 cosas por la cabeza, ¿verdad? Yo solo, pero pues enfrente de mi esposa, junto con mi esposa, o sea, teníamos como que no pasa nada, o sea, va a salir todo bien. Pero ella sí lloraba contigo. Sí. Y tú no tenías... Sí, exacto. ¿Cómo, o sea, ¿con quién? Porque si llora Sandra y lloro yo, pues ¿quién levanta esto? Es lo que uno piensa, ¿no? Y es correcto, o sea, es correcto, sí sucede. Sí, entonces tienes que hacerte fuerte, ¿verdad? Y no creo que sea así como de que es por ser hombre, ¿verdad? Simple y sencillamente es por darle apoyo a tu pareja, ¿verdad? No es porque yo sea más fuerte que ella, no. Simple y sencillamente es porque pues, necesito hacerla sentir o tratar de que se sienta un poco bien dentro de toda la preocupación que estábamos pasando. Claro. Y te tocó, por ejemplo, consolarla cuando tú por dentro no tenías respuesta a todo lo que estaba pasando. Sí. Y eso es bien difícil. Sí, es cuando tú quieres decirle
va a salir bien, pero por dentro tienes muchas dudas. Claro. Sí, o sea, tienes el miedo por dentro de que dices, ¿y si no sale bien? Claro, y las mismas dudas y las mismas inseguridades y el mismo temor que tenía ella. Sí, claro. Pero no podía yo decirle, yo estoy igual que tú. Sí, porque entonces, como ya lo dijiste, o sea, pues, ¿quién nos iba a ayudar a los dos? Tenías que hacerte el fuerte. Exacto. Después de esto que sucedió, tenía 9 meses. Estaban aquí en Monterrey. Así es. Y ahí es donde ya les dan el diagnóstico. Nos dan el diagnóstico, la primera cirugía le corrigen lo de coartación aórtica. Ajá. Sí, que esa era como que lo urgente. Sí, y ya después de esa cirugía sí nos dijeron, ¿saben qué? El niño va a necesitar otra cirugía cuando tenga entre 6 y 8 años, porque tiene otro problema que se tiene que corregir. ¿Y qué problema era? Era un problema de la válvula y esa cirugía sí era corazón abierto. Entonces era una cirugía mucho más complicada, porque esta que hicieron no fue realmente a corazón abierto, la primera cirugía. Y desde luego sí nos dijeron, esta cirugía se va a tener que ir a México. Aquí no la podemos realizar. Entonces, ya de ahí salimos con Daniel después de esta cirugía, ¿verdad? Que igual es una angustia cuando lo meten a quirófano, sale, todo ese proceso realmente es muy complicado, ¿verdad? Pero en esta primera cirugía pues tuvimos un final feliz. Claro. Sí, el niño salió bien de la cirugía y del primer problema o de ese problema por lo que entró, salió sin mayor dificultad. ¿Cómo fue Daniel como bebé después de haber pasado esta situación de enfermedad, después de la cirugía? Digamos, fue un niño normal, risueño, de carácter, ¿verdad? Era muy de carácter. Sí. Era, le importaba mucho la familia, la verdad, sí. Fue muy fuerte porque él realmente nunca se quejó cuando lo picaban, cuando le sacaban sangre, ningún estudio le decíamos, ¿te vas a quedar quieto? Y se quedaba cuando quieto. Estaba ya más grandecito. Sí, cuando estaba ya más grande. Tuvo procesos hasta antes de la segunda operación de los 6 años, ¿iban seguido al hospital o nada? No, porque después de esa cirugía, por lo que hicimos, el doctor nos dijo, después de un tiempo, va a dejar de tomar medicamentos y lo vamos a estar monitoreando, primero cada 3 meses, luego cada 6 y luego cada año. Y entonces así estuvimos, ¿verdad? Lo monitoreábamos, lo traía yo a Monterrey, se le hacían aquí estudios y fue evolucionando satisfactoriamente dentro del proceso de que el problema que tenía en el corazón no había evolucionado como para que ya la cirugía fuera inminente, ¿sí? Pero de ahí en fuera no tenía él ninguna restricción, o sea, fue un niño normal, fue al kinder, nada más alcanzó a ir una semana a la primaria, o sea, él jugó béisbol, Eso es su vida normal. Sí. ¿Cuándo llega Enrique? Enrique llega cuando Daniel tiene ya casi 6 años, ¿sí? Entonces, Daniel era del 94, Enrique es del 98. Entonces, tenía 4 años y fracción cuando Enrique nace y era muy protector con su hermano. Con su hermanito. Sí, era muy protector. Él siempre dijo, y ahora sí, yo ya estoy muy contento porque tengo un hermano menor a quien al que voy a mandar. Ah, sí, porque Mauricio mandaba a Daniel. Así y volteó así para allá porque aquí está Mauricio, por eso dije Mauricio. y pasaba por tu mente o platicaron Sandra y tu esposa durante este tiempo. ¿Qué va a pasar? Se está acercando la fecha de esta segunda cirugía de la que hablaban de 6 a 8 años. No, la verdad nunca le dimos importancia y siempre, por lo menos yo, era lo que siempre le decía, mira, faltan 6 años, 7 años, en esos 6, 7 años algo van a sacar que lo van a operar sin problema.
¿sí? Entonces siempre tuve yo esa esperanza de que la evolución tecnológica y la evolución en cuestiones médicas nos favorecieran para cuando llegara el tiempo. Y como lo estábamos checando periódicamente, todos los estudios seguían saliendo dentro de lo normal, sin que su padecimiento se haya agudizado, ¿verdad? Entonces realmente nunca lo sobreprotegimos. Yo creo que el único temor al que le tuvo alguna ocasión fue a la lluvia muy fuerte, a las tormentas y a los truenos. Y eso porque en algún momento los agarró una tormenta en una plaza y que se escucharon muchos truenos, y eso sí le daba miedo. Uh-huh. Pero de ahí en fuera, era un niño muy, muy, muy valiente, y le encantaba la familia. Le encantaba la familia. Yo creo que al final, te contaré una anécdota que con esa me iré, yo creo, al final. Del programa, claro. Que para mí es lo que es la esencia de Daniel. Es difícil, creo yo, cuando hay un problema en una pareja, un problema el que sea, uh-huh, una circunstancia que desbalancea, poder seguir siendo pareja como tal. A cada uno le afectaba de diferente manera. Sin embargo, pues el hijo de ambos. Así es. ¿Cómo, regresando un poquito a la primera cirugía, cómo mantenerse unidos? Porque creo yo que emocionalmente hay una vorágine, ¿no?, de sentimientos, de emociones en ese momento. Y cuando hay una crisis como esta, dice los que saben que o te unes más o revientas. Sí. Es correcto, es correcto. Y de hecho nosotros siempre nos mantuvimos muy unidos. La verdad, mucha fe en Dios. Nos acercamos mucho más a la iglesia, uh-huh, sí, en todo ese tiempo. Y la verdad que hemos pasado, después de esto de Daniel, algunas situaciones igual de complicadas. Por decir, Sandra, mi esposa, es sobreviviente de cáncer de mama. Uh-huh. Entonces, hemos pasado varias situaciones tan importantes, tan estresantes, que nos han unido más en lugar de reventarnos o en lugar de separarnos. Entonces, la verdad, sí yo sé que hay muchas parejas que truenan, por decirlo, uh-huh, así, ¿verdad? Uh-huh. Pero a nosotros nos funcionó al revés. O sea, nos unimos más dentro de la tragedia, por decirlo así, o dentro de las circunstancias que estábamos viviendo. Nos sirvió para unirnos más como pareja y fortalecer el núcleo familiar. Dani hacía su vida normal, lo mismo que Mauricio, y ustedes como papá y mamá, los abuelos, que sabían, porque a veces los abuelos son, bueno, decía mi mamá que los nietos eran un regalo, uh-huh, de Dios por haber aguantado a tus hijos. Entonces, me imagino que para los abuelos ha de haber sido también muy difícil, y ver crecer a lo mejor a Daniel sabiendo que el día de mañana quizás sí necesitaba otra intervención. Sí, pero yo creo que toda la familia, mis papás, que pues ellos estaban aquí en Monterrey, mis suegros que estaban en Victoria, yo creo que todos nos manejamos en el mismo tenor. Sí, o sea, no vamos a preocuparnos por lo que no ha sucedido. Claro. Sí, entonces cuando llegue al puente veré cómo lo cruzo. Sí. Sí. Y mientras tanto, la vida normal. La vida normal, sí. Él iba a la escuela, jugó béisbol, iba con sus amigos, todo normal, sin problemas. Se peleaba con Mauricio, uh-huh, cuidaba a Enrique, entonces la verdad, toda su niñez fue como cualquier otro niño, sin pensar en que realmente tenía un problema de salud. ¿Qué pasó después? Así es. ¿Cómo fue el acercarse ya con los médicos, o en una de estas revisiones anuales le detectan que ya es momento de operarlo? Así es. Normalmente veníamos en febrero de cada año, y bueno, pues en febrero del 2000 yo lo traje para acá. Uh-huh. Esa ocasión yo vine solo con él.
y le hicieron el estudio ahí en el ¿En doctor, el no, ¿eso? lo subrogaban. Ok. Y nos lo hicieron en el San José. Uh-huh. Entonces, ese día, por alguna razón, se atrasó la cita y todo. Y entonces entró al estudio Daniel como a las 7 de la noche, yo creo. Y no sé si realmente Daniel presentía que algo no estaba bien, porque como te comenté, él siempre fue muy valiente y se dejó hacer todos los estudios sin ningún problema. Y ese día en especial, cuando le empezaron a hacer el estudio, que no era más que ponerle el gel y pasarle el traductor para hacerle el ultrasonido, ¿sí? Empezó a temblar de la pierna. Y entonces le decía el doctor, Daniel, cálmate. Y Daniel no volteaba y me veía a mí y le decía, Daniel, cálmate, pues esto te lo han hecho muchas veces, o sea, no hay problema. Y él estaba con la pierna y le temblaba y le temblaba y le temblaba. No se calmó en todo el estudio. Y entonces, pues ya, por fin terminó el estudio. Me dijo, esperen. Y después de un rato, pues entonces ya me manda a hablar y me dice el doctor, me dijo, ¿sabes qué? Esto ya avanzó. Dice, entonces es momento de empezar a preparar a Enrique para que a Daniel, para que lo puedan operar. Estoy diciendo que es febrero. Y él nos decía, entre estudios y eso, yo calculo que en unos 4 o 5 meses debe de estar listo para la cirugía. Y transcurrió el tiempo hasta septiembre del 2000, que fue cuando lo operaron. Todo este proceso, ¿cuál proceso? ¿Cómo regresar a Ciudad Victoria con el niño sabiendo que lo van a tener que operar otra vez y que ya había avanzado esto? Fue muy, muy difícil para mí, muy complicado, la verdad. El salir de ahí con Daniel de la mano rumbo al carro y aguantarme el sentimiento de decir, o sea, no quiero que pase esto. Y Daniel, ¿qué pasó? No pasó nada, ya nos vamos para la casa, ya nos vamos para la casa. Daniel se vino acostado en el asiento de atrás, pues se durmió y pues son 3 horas de aquí a Victoria. Entonces esas 3 horas que estabas dándole vueltas. Exacto, o sea, me pasaba por la cabeza un montón de cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos va a ir? ¿Cómo decírselo a Sandra? Sí, y llegamos yo creo que como a las 11, 12 de la noche a la casa. Sandra nos estaba esperando en la sala y ahí sí son de las veces que yo creo que entré, bajé a Daniel dormido, lo puse en la cama, salí del cuarto de ellos y lo primero que me dijo Sandra, me dijo, ¿cómo te fue? No me pude aguantar, me puse a llorar. ¿Por qué? Pues porque traía el sentimiento de que llegó el momento, ¿sí? No queríamos que llegara, entonces lloramos juntos. Claro. O no sé, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Pero, o sea, sin nada más abrazados y llorando. Hasta que pues ya obviamente nos empezamos a calmar y volvíamos a lo mismo. Nos va a ir bien. Primero Dios, todo va a salir bien, no va a pasar nada, ya. Y luego, ¿cómo decirle a Daniel que lo teníamos que operar? Sí, porque Daniel tenía una cicatriz de su primer cirugía desde la espalda hasta el pecho. Entonces eso para él siempre fue como que un motivo de orgullo. Es que me operaron. Exacto, ¿no? Exacto, sí, claro. Era como un motivo de orgullo de que mira. Como heridas de guerra, ¿no? Exacto, yo soy sí. Mira que tengo aquí. Así es, sí. Pero después ya a los 6 años de Daniel, o sea, cómo explicarle que lo teníamos que operar. Entonces, para poder decírselo así, a pesar de que, como ya te comenté, era la verdad muy valiente, yo le decía, mira Daniel, te vamos a llevar a México para que te operen. A México, porque aquí en Monterrey me dijeron, esa cirugía, como es a corazón abierto, no se puede hacer. Y tuvimos que ir al 20 de noviembre de Ciudad de México. Entonces le decía yo a Daniel, mira Daniel, lo único que van a hacer es, ahí donde te hicieron la vez anterior, haz de cuenta que nomás van a volver a abrir y traes un pellejito de más en el corazón.
con unas tijeritas te lo van a quitar, y te cierran y se acabó el problema. Y Daniel me decía, pero es que ¿por qué? Pues porque traes un pellejito de más. Y entonces así fue como lo empecé a manejar a Daniel para que empezara a aceptar, ¿verdad? Que teníamos que llevarlo, ¿verdad? Uh-huh. Y la verdad como que lo entendió bien y sí confiaba mucho en lo que le decíamos, de que no iba a pasar nada, de que claro, sin problema. Y la verdad se portaba muy bien, ¿verdad? Y así lo fuimos manejando durante ese lapso de febrero hasta finales de agosto, que fue cuando nos tuvimos que ir a México, y en septiembre, que fue cuando lo operaron. ¿Qué pasó con los... Pues Danto con Enrique estaba muy chiquito. Sí, Enrique. Y Mauricio. Mauricio ya tenía 10 años. A él, pues obviamente le explicamos, y era lo mismo. O sea, me decía, pero es que ¿por qué lo van a operar? Pues porque tiene un problema que no lo va a dejar respirar después. Entonces me decía Mauricio, bueno, pero no le va a pasar nada. No, pues no le va a pasar nada. Sí, entonces, siendo que, pues obviamente yo por dentro, pues, o sea, tenía la incertidumbre de que, pues no sé qué va a suceder, ¿verdad? Siempre teniendo fe en que va a salir todo bien, pero de igual manera yo sí era como que veía las dos películas, ¿verdad? O sea, yo tengo mucha fe en que va a salir bien, pero también tengo mucho miedo de que si no sucede, pues yo sé lo que puede pasar. Uh-huh. Entonces sí es muy complicado estar lidiando con esos dos sentimientos de decir, tengo mucha fe, pero al mismo tiempo decir, tengo mucho miedo. Uh-huh. Todos tenemos en nuestra familia a alguien a quien queremos o admiramos por lo mucho que nos han dado. Papá, mamá, una abuela, el abuelo, un primo, un tío, bueno, hasta un compadre o una comadre. Y muchas de las veces pensamos que no nos alcanzaría la vida misma para devolverles un poco de lo mucho que nos han dado. Hoy yo te ayudo a que esto cambie. Mi equipo de producción y yo ponemos a tu disposición las cámaras y micrófonos de este estudio para poder hacer esta entrevista donde la persona que tú tanto quieres plasme su vida tal y como lo hacemos en mi programa. Regálate la oportunidad de archivar en video la historia de esa persona tan importante para ti y los tuyos. Manda un WhatsApp a este número que aparece en pantalla para ponernos en contacto contigo y brindarte más información. Te garantizo que más que una entrevista es un legado para el alma. Con esos dos sentimientos de decir, tengo mucha fe, pero al mismo tiempo decir, tengo mucho miedo. Uh-huh. ¿Sí? ¿En quién te apoyabas? Yo me apoyaba mucho en Sandra, la verdad. Nos apoyábamos mucho, dándonos mucho ánimo, uh-huh, y nos acercamos, de verdad, como te digo, nos acercábamos mucho a la iglesia. Y en ese tiempo tuvimos la fortuna de hacernos amigos de un sacerdote que estaba ahí en Victoria, ¿verdad? El padre Javier Villafana, en paz descanse porque el padre ya falleció. Y él nos hacía ver de que tengan mucha fe. De hecho, en ese tiempo siempre íbamos a la misma misa, la misa de los niños. Mauricio, mi hijo el mayor, era monaguillo ahí, uh-huh, y a Daniel siempre lo invitó el padre, súbete, y Daniel decía, no, yo no me subo. Porque eso sí, Daniel sí siempre era muy especial en ese sentido, en el sentido de que él podía ver una persona y sin conocerla, por decir, podía estar aquí, te veía, y si tú para él eras buena persona, iba contigo y te decía, ¿cómo estás? Yo soy Daniel. Él solito. Él solo. Pero si sí, a alguien él notaba así como que no, por más que le dijera, salúdalo, no, yo no lo voy a saludar. Daniel, salúdalo, no lo voy a saludar. Tenía como esa vibra o que sí, si le caías bien o si le caías mal. Exacto, sí. Entonces sí tenía muchos destellos, ¿verdad? Que ya después, cuando él ya no estuvo, me di cuenta que todo ese tipo de situaciones eran muy especiales por él.
Sí, de hecho, pues, cuando platicamos, te lo comenté, hice un libro. Sí, que ahorita quiero que platiquemos un poquito sobre eso. Sí, entonces, viene esto de qué te agarrabas o de qué se agarraban, Sandra y tú, porque seguramente alguien que nos está viendo está pasando por un proceso similar. Y de eso se trata este programa, de poder compartir testimonios claro, vienen también especialistas a hablar de, oye, si te pasa esto, uh-huh. Pues, pero alguien que a lo mejor está pasando lo mismo, o alguien que está viviendo algo similar, bueno, este tipo de historias a veces nos ayudan a entender y a inspirarnos de otra manera. Y para mí es muy importante saber cómo este proceso, que fueron 6 años de hacer la vida normal, uh-huh. Pero con una espinita ahí. Sí, con una pullita. Y con un deseo ferviente de que no pase el tiempo. Ajá. El proceso siempre nos apoyamos, como te comenté. Sandra y yo siempre hemos sido siempre muy unidos. Involucramos mucho a Mauricio, tratábamos de estar siempre juntos, ¿verdad? ¿Ya no hubo este recelo de Mauricio? No. Después. No. Ya no, porque pues obviamente ya al estar Daniel bien. Claro. Entonces ya era su compañero de juego. Claro. Sí, se peleaban como cualquier hermano, ¿verdad? Sí. Jugaban juntos, todo, ¿verdad? Y Daniel siempre siguió mucho a Mauricio, era como que su ejemplo a seguir. Sí, porque el grande, ¿no? Exacto, sí. Y entonces viene ya la fecha de la cirugía. ¿Cómo se prepararon previamente para eso? Nos preparamos con todos los estudios previos que le hicieron. Todos esos estudios en Victoria. En Victoria, consultas preoperatorias. Como quiera, fuimos antes de la cirugía. Yo no recuerdo exactamente, pero yo creo que como unos 2 meses antes fuimos a México a que lo viera el cirujano allá y le hicieran otro estudio. Y pues sí, corroboraron lo que nos habían mandado para allá, y pues nos dieron indicaciones de que en tanto tiempo teníamos que ya regresar, las unidades de sangre, qué estudios preparatorios teníamos que llevar para que la cirugía se pudiera llevar a cabo. Y pues se llega el tiempo de finales de agosto en los que se va primero Sandra con Daniel nada más para hacer los últimos estudios previos a la cirugía ahí en México y para que le hicieran la programación de la misma, porque teníamos que registrar unidades de sangre y todo ese tipo de situaciones. Y ya después nos fuimos Mauricio y yo para alcanzar a... ¿Dónde se quedaban? Nos quedábamos en casa de una tía de Sandra, que en ese tiempo vivía ahí en México. Uh-huh. Nos fuimos, pues Mauricio, Enrique, mi suegra y yo nos fuimos para allá. Mi mamá pues se quedó, ella estuvo cuando se fue Daniel con Sandra para México, uh-huh. Y ya se regresó acá a Monterrey. Y te hago esa pregunta porque muchas personas tienen que trasladarse por cuestiones de una operación, una cuestión médica, a otras ciudades donde se van a atender, y también no es que sea un problema, pero es una dificultad más el dónde te quedas en una ciudad que no conoces. No es ahora sí que el área en donde estás tú acostumbrado a resolver si algo se atora, ¿no? Tuvimos la suerte de que ella vivía allá. Y realmente con lo que más nos ayudó fue porque se quedaba con mi suegra, con Mauricio y con Enrique. Ajá. Y nosotros prácticamente desde el momento en que lo internaron hasta que pues salimos ya pues con el cuerpo de Daniel, vivimos en el hospital. ¿Cuánto tiempo pasó? 1 semana. Llegaron y cuéntanos cómo fue la operación. Llegamos, es difícil también el que se retire, por decir en este caso Daniel, de su hermano Mauricio cuando lo tienen que internar, porque pues a los niños de 10 años no les permiten entrar a los hospitales. Sí, y menos en uno de alta especialidad como el 20 de noviembre. Claro. Entonces era muy conmovedor verlos abrazados, despidiéndose, sí, sin saber lo que venía. Exacto, sí, y ya después de ahí, lo internamos un domingo, en la tarde,
que en ese tiempo, te cuento igual rápidamente que pues a Daniel le gustaba mucho el béisbol. Y en ese entonces, pues según él, le iba a los Sultanes. Y le iba a los Ángeles de Anaheim en el béisbol de Grandes Ligas. Entonces él siempre decía que iba a jugar con Los Ángeles. Porque en ese entonces había un jugador que era Mo Vaughn, que jugaba de primera base y era un peladote, grandote. Y decía, yo voy a ser como él. Entonces, antes de que lo internáramos ese domingo, que era... Lo operaron el 4-3, el 2 de septiembre, si no mal recuerdo. Lo llevamos al Foro Sol, porque jugaban los Sultanes contra los Diablos el playoff. Ya no pudimos ir al partido porque se retrasó el papeleo ahí en el hospital, pero como quiera fuimos al estadio, y al final del juego me permitieron nada más a mí y a él entrar para que lo conociera. Y ya estando ahí, ve el estadio y me dice, fíjate que me gusta más este estadio que el de los Sultanes. Dijo, mejor voy a jugar con los Diablos primero y después me voy a ir a jugar con Los Ángeles. Le dije, bueno. Con los Diablos y luego con Los Ángeles. Exacto. Entonces, lo internamos ese día y la cirugía está programada para el martes. Esa era la primera programación para el martes. Entonces, el domingo... En la tarde, noche, como a las 6 de la tarde nos dicen, la programación sigue para el martes, dice, pero hay una cirugía para mañana lunes que el paciente no se ha reportado. Si no se reporta para en la noche, entonces vamos a adelantar la cirugía de Daniel para el lunes. Entonces le dije, sí, perfecto. Entonces, sin problema. Entonces, ese día yo me quedé con él en la noche. Porque pues Sandra se había ido antes, andaba pues obviamente como quiera, es cansado. Y además ir a ver a los niños, etcétera. Exacto. Entonces le dije, no, yo me quedo con él. Nos avisan como a las 8 de la noche que la cirugía sí se va a llevar a cabo el lunes en la tarde. Y yo la verdad pensé en primera instancia, esta es una señal de Dios. Sí, me adelantan la cirugía un día, es buena señal. Y entonces, pues, me paso la noche con Daniel ahí. Teníamos de vecino a un niño que se había caído y el niño, la verdad es que se quejaba demasiado, gritaba mucho el niño. Y me decía, Daniel, ¿por qué grita? Le digo, no, pues es que yo creo que se siente mal. Y me decía, vamos a caminar. Y nos salíamos a caminar por el pasillo. Entonces caminábamos todo el pasillo y estábamos en el tercer piso, que era la zona de pediatría, y hacia el final del pasillo estaba el área de terapia intensiva. Entonces yo le decía, mira, después de que te corten el pellejito, vas a estar ahí. Pero vas a estar 1 o 2 días y luego nos estamos unos cuantos días aquí y luego nos vamos para Victoria para que regrese a la escuela, porque él nada más alcanzó a estar una semana en la primaria. Entonces me decía, de principio me decía, sí, está bien. Y pues entonces la verdad dormimos poco. Daniel dormitaba y se despertaba y me decía, vamos a caminar. Y volvemos a caminar y todo. Y en una de esas vueltas que dimos por los pasillos, me para y voltea a verme y me dice, oye, ¿sabes qué? Le digo, ¿qué pasó? Tengo mucho miedo. Entonces no sabes, no sabía yo qué hacer. ¿Cómo le digo? Yo también tengo miedo para no darle la inseguridad a él. Claro. Entonces volteé y me dice, es que tengo mucho miedo. Le digo, ¿a qué tienes miedo? Si tú eres muy valiente. Es que tengo miedo que me pase algo. Le dije, no te va a pasar nada. Ya sabes, nada más te van a cortar el pellejito y se acabó. Entonces me decía, pero es que tengo miedo. Le dije, tú no te preocupes, tú eres muy valiente. Y le decía yo, Dios te escogió porque ya que estemos en Victoria, a todo mundo les vas a decir como les decía con la cicatriz. Mira, no me pasó nada, yo soy bien valiente. Y me decía, sí, ¿verdad? Sí. Entonces como que de momento... lo lograbas calmar un poquito. Pero nunca había mostrado un miedo hasta una noche antes. Porque obviamente ya le había dicho que lo iban a operar el lunes en la tarde. Entonces, sí es bien difícil, la verdad,
me daban ganas de llorar, me daban ganas de abrazarlo y decirle, yo también tengo mucho miedo, Daniel, pero no sé qué hacer. Pero no podía hacerlo, ¿verdad? Entonces, pues pasamos esa noche, ¿verdad? Yo ya le había avisado a Sandra que le iban a operar el lunes en la tarde. Llega ella en la mañana, salgo yo al hospital, voy, me baño, almuerzo y regreso. Y ya estábamos con Daniel, pues yo creo que serían 11, 12 del día. No recuerdo bien si en ese inter fue cuando Mauricio pudo hablar con él por teléfono, para hablar con él y a lo mejor despedirse. Y estábamos nosotros ahí jugando con unas cartas con Daniel ahí en la cama. Estábamos Sandra, él y yo. Y le digo, bueno, Daniel, pues ya en la tarde te quitan el pellejito. Ya nos dijo el doctor que nos quedamos una semana más aquí. Después de semana nos vamos para Victoria. Y entonces en ese momento voltea a Daniel y nos ve a los dos y nos dice, no voy a regresar. Y entonces le digo, ¿no vas a regresar a dónde? ¿Tienes que regresar a la escuela? Dijo, no, yo no voy a regresar. Entonces, no estés diciendo que no vas a regresar. O sea, tú vas a regresar y vas a estar en la escuela. Dice, bueno, pero no voy a regresar. Y así quedó. O sea, su dicho, pues. Uh-huh. Y pues obviamente no regresó, ¿verdad? Yo no sé, o sea, sí he escuchado muchas historias de que presienten algo, ¿verdad? Pero él sí fue muy tajante. Muy tajante, él no iba a regresar. No voy a regresar. Pero no te lo dijo hasta ese momento. Hasta ese momento de la días mañana. Antes estaba confiado, con miedo, pero pues sí, me operan y me regreso. Así es. ¿Qué pasó? ¿Ese lunes se lo llevan? Ese día se lo llevan, lo canalizan antes de irse, y también me llamó mucho la atención que en esa canalizada que le dieron lloró como no tienes una idea, se quejó como no tienes una idea. Y le decía, Daniel, ¿qué pasó, Daniel? O sea, si tú siempre has aguantado. Y volteaba y me decía, es que esto sí me duele. O sea, esto sí me duele. Entonces se lo llevan a quirófano, acompañamos en la cama camilla hasta el quirófano. Y es bien complicado dejar a tu hijo entrar al quirófano y que voltee a verte con cara de que no me dejes. Quiero, claro. No me dejes. Sí, pero también entiendes que es la oportunidad que tiene de vida. O sea, no lo quieres que lo operen, no quieres que le pase nada, pero es su única oportunidad que tiene, ¿verdad? Para poder resolver el asunto. ¿Les hablaron de algún riesgo en esta operación? Sí, el riesgo era mayor. Era una cirugía a corazón abierto, ¿sí? Para, pues obviamente, corregir el problema que tenía. Y pues sabíamos del riesgo, pero pues obviamente teníamos mucha fe en que iba a resultar. En que iba a salirles bien. Así es. ¿Se lo llevaron a qué hora? Como a las 4 entra quirófano, como a las 6 nos avisan que empieza la cirugía más o menos, y como a las 8, 8:30, pues nos avisan que terminó la cirugía y que el doctor hablará con nosotros. Sí, efectivamente el doctor nos mandó llamar y nos da noticias buenas y noticias malas. Nos dice, bueno, de la cirugía ahorita está bien, salió bien, está estable. Dice, pero no pude quitar todo el tejido que traía. Dice, ¿por qué? Pues porque está en una zona muy complicada y muy peligrosa. Dice, pero aunado a eso, tiene otros problemas que van a requerir más cirugías. Dice, ¿cuándo? No lo sé. Dice, pero va a requerir de perdido 2 o 3 cirugías más. Entonces, sientes, por un lado, el alivio de que dices, ya, o sea, estamos saliendo de esta. Ya las otras veremos cómo le entro, ¿verdad? Sí, como dijiste tú, ya que llega al puente, veo cómo lo cruzo. Exacto, ya crucé Exacto, o sea, ya la armé, ¿verdad? Sí. Ya lo hice, ya. Entonces dijimos, bueno, entonces por lo pronto, ya. ¿Qué hicimos? La verdad es que nos fuimos a comer algo, no habíamos comido en todo el día, por la adrenalina, por la angustia, por tantas cosas que traes, que se te va el hambre, se te va el sueño. Sí, andas como zombie, ¿verdad? La verdad.
Y fuimos a comer mientras llegaba la hora de la visita, que era a las 11 de la noche en terapia intensiva. Entonces llega ese momento de llegar a la terapia. Llegamos afuera del área y siempre pasaban primero a los que recién habían ingresado a la terapia. Pues en este caso, pues Daniel era el recién operado. Y nos dicen, bueno, pueden pasar de uno por uno. Entonces yo le digo a Sandra, pasa tú primero. Entonces entra ella y prácticamente estuvo, no sé, 1 minuto, 2 minutos, no sé, adentro. Y me dice Sandra que ella entró, que ve a Daniel todo conectado, pero estaba consciente. Entonces que Daniel lo ve, le estira la mano, así como que queriendo que le agarrara la mano, estira la mano y en eso empieza los aparatos a pitar de las emergencias, ¿verdad? De las alertas. Y entonces le dicen, sálgase señora, por favor. Entonces sacan a Sandra y le digo, ¿qué pasó? Dijo, no sé, empezaron a sonar todo lo que tiene conectado Daniel. Entonces pues nos quedamos afuera de terapia y veíamos correr gente para un lado, para otro, salir de terapia, entrar de terapia. Y pues un mundo de gente corre y nosotros sin saber, o sea, ¿qué está pasando? Es Daniel, pero no sabemos qué está pasando. Entonces ya después de un tiempo, honestamente ya no sé ni cuánto tiempo pasó, salen y nos dice la doctora, tiene una hemorragia interna y le estamos pasando paquetes de plaquetas para poder tratar de controlar la hemorragia. Dijo, pero si no podemos, lo vamos a tener que meter a quirófano otra vez. Y nos dijo, trae la presión arterial muy alta. Entonces nos dicen, váyanse allá al primer piso, a la zona de los pacientes graves o críticos y esperen y se les habla si es necesario. Entonces pues bajamos a la zona del tercer piso, bajamos ahí y en esa zona era un cuarto con puras butacas como de esas de cine de antaño, de esas duras, con el asiento que se doblaba. Y también te das cuenta que hay cantidad de gente en la misma situación que tú, pasando por lo mismo. Entonces duermes en el piso, porque no hay camas, tienes que estar ahí porque tu paciente está en un área crítica y te pueden hablar en cualquier momento. Entonces nos vuelven a hablar, subimos y ya nos dice la doctora, no se le controla la hemorragia, lo van a meter a quirófano otra vez. Entonces lo suben a quirófano y dicen, váyanse abajo y nosotros les avisamos. Entonces empiezas a pensar muchísimas cosas, ¿verdad? ¿Qué pasó? O sea, y te regresas a lo mismo, o sea, le pides a Dios y Dios, que esté bien, ¿verdad? Dale salud, que cuídalo y que recupéralo, o sea, 1000 cosas pasan por tu cabeza, ¿verdad? Y estás con la incertidumbre de que pasa el tiempo y no te hablan. Y dices tú, y yo me acuerdo que me decía mucho Sandra, dice, es que tengo mucho miedo, y le decía, mira, mientras no nos hablen, todo va bien. Porque si nos hablan es porque algo no está bien. Como dicen por ahí, no news, good news, ¿verdad? Exacto, así es. Sin noticias es que está bien todo. Entonces yo le decía, no te preocupes, mientras más tiempo pase, va a ser mejor. Y le decía yo, nos van a hablar y decir, no, ya se resolvió, va a estar aquí en terapia sin problema. Y pues ya nos hablaron, yo creo que, no sé, 2 de la mañana. Del martes. Del martes, ya 2 de la mañana del martes. Y ahí sí nos pasan a los 2 a la salita de un lado de terapia. Y esa es una de las cosas también que muchas veces no hay mucha empatía de la cuestión médica, de cómo dicen las cosas. Sí, porque yo voy de acuerdo que pues yo estoy en la rama médica, de la salud. Soy odontólogo, pero pues tienes que tener un tacto como para cómo comunicarle a un paciente algo que no está bien, ¿verdad? Entonces entramos y la doctora con la mayor tranquilidad y frialdad del mundo nos dice, pues miren, ya lo operaron, ya está aquí otra vez, dijo, pero pues el niño cayó en varios paros y ahorita ya tiene muerte cerebral. Entonces te quedas así como que dices tú, ¿cómo?
O sea, si estamos pasando de que fue una operación de corazón que a las 8 estaba bien y a las 2 de la mañana, 3 de la mañana me estás diciendo que tiene muerte cerebral. O sea, ¿qué pasó? Y decía, ¿pero por qué? Y luego me decía, yo no sé, yo no opero. Pregúntale al cirujano. Entonces dices, o sea, ¿qué hago? O sea, de por sí ya la noticia es mala, ¿no? O sea, pero pues que te la den de otra manera, que sean empáticos, compasivos. Sí, o sea, ¿no? La verdad fue muy duro, muy complicado. Imagínate cómo estaba Sandra. ¿Cómo inconsolable. Estaba? Claro. Y yo por dentro así como queriendo pegarle a alguien, o sea, claro. Reventar, explotar y no poder hacerlo, ¿verdad? Y decir, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿quién tiene la culpa de esto? O sea, ¿qué hicieron mal? Porque también te pasa por tu cabeza el decir, algo hicieron mal. Claro, es lo primero que me imagino que pasa, decir, espérame, hubo un error aquí. Exacto. Hubo un error aquí. Es parte del enojo, ¿no? Sí, del coraje, de la impotencia. Sí. La impotencia que dices tú, no lo puedo ayudar. Obviamente Sandra, bueno, deshecha. Sí. ¿Cómo la sostuviste? ¿O tú estabas igual y estaban los dos? Yo estaba igual por dentro, pero de igual manera era como que lo mismo. No te preocupes, se va a recuperar. Daniel es muy fuerte, es muy valiente y se va a recuperar. Tú no te preocupes, vamos a salir de esto. Y entonces, pues obviamente pasaban las horas y pues Daniel no mejoraba, ¿verdad? Cuando nos permitieron por fin pasar a verlo, el mensaje que obviamente pues sabíamos que Daniel estaba sedado, conectado, era, Daniel, échale ganas, no te dejes caer, dale para adelante. ¿Sí? Tú vas a salir de esto, te están esperando tus hermanos, te estamos esperando nosotros, o sea, tienes que regresar. Y el mensaje era ese, ¿sí? Y de inicio, así como cuando le pides a Dios, era exigiéndole, a ver, cúralo. O sea yo ya no te lo estoy pidiendo, te lo estoy exigiendo que lo cures. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es tu desesperación. Es una desesperación que no puedes hacer nada. No lo puedes ayudar y quisieras tú a lo mejor ponerte en su lugar, ¿verdad? Decir, bueno, pues quítenlo y me pongo yo y que él ya esté. Sí, pero no funciona así. Diariamente nuestros pies caminan de 8 a 10 mil pasos y nos llevan por el mundo. Pero con un solo malestar nos cambia la vida. Casa Dr. Food es tu aliado en el cuidado de tus pies. Somos líderes en el ramo con más de 60 años de experiencia y te ayudamos a mejorar tu calidad de vida. Que el dolor en los pies no se convierta en un dolor de cabeza. Atendemos pacientes con toda clase de necesidades y contamos con la más alta tecnología para atender podología preventiva, lesiones, uñas encarnadas, hongos en las uñas y pie diabético, entre otros servicios. Pon tus pies en manos de los expertos. Casa Dr. Food. No lo puedes ayudar y quisieras tú a lo mejor ponerte en su lugar, ¿verdad? Decir, bueno, pues quítenlo y me pongo yo y que él ya esté. Sí, pero no funciona así. Entonces pasan las horas, pasan los días, desgraciadamente, y pues no va evolucionando bien. Entonces, conforme pasan los días y no hay mejora, la única mejora que tuvo fue que le pudieron controlar la presión arterial. Porque esa estaba disparada y se la pudieron controlar. Pero de ahí en fuera. De ahí en fuera, igual, ¿sí? Con un diagnóstico inicial de muerte cerebral, que tenían que estar, pues obviamente, haciendo pruebas. Y pues no mejoraba. Y nosotros, obviamente, con la esperanza de que esto pues se revirtiera, ¿verdad? Siempre tienes esa esperanza, aunque yo, sí, mientras más tiempo pasaba y no se recuperaba, pues yo sabía que esto ya era mucho más complicado cada hora que pasaba. Entonces sí es un sentimiento en donde quisieras, pues no sé, tener a lo mejor una varita mágica y hacerle así y curarlo, y no puedes. Entonces el sentimiento de soportar para apoyar a tu pareja, ¿verdad? Por dentro estás deshecho. Tienes que mostrar fortaleza, tienes que empezar a pensar
y decidir muchas situaciones, ¿verdad? Y ver a tu hijo ahí en esa situación, decir, o sea, qué complicado. Luego, nada más salíamos prácticamente a bañarnos, prácticamente, porque como te digo, se te va el hambre. Claro. Entonces llegábamos a donde estaba Mauricio y Mauricio luego me decía, ¿dónde está Daniel? No, pues está dormido. No, es que ya es mucho tiempo, ya tiene 2 días dormido, o sea, ya tiene mucho tiempo dormido. Sí, claro. Yo, pues es que está dormido, Mauricio. ¿Y por qué no se despierta? Pues porque todavía no se va a despertar. Me decía, ¿y qué? ¿A poco no va al baño? No va al baño. ¿Y no come? No, tampoco come. Está dormido todavía. Entonces, en su inocencia de 10 años, sí me preguntaba lo mismo, oye, ¿por qué no se despierta? Ese entonces Mauricio, como comprendía lo que estaba pasando, pero yo creo que al mismo tiempo él mismo se bloqueaba para decir, no quiero saber que mi hermano está mal. ¿Sí? Y jugaba videojuego todo el tiempo. Estaba en la televisión, no hacía nada. Evadiendo. Sí, no hacía caso de nada, todo el tiempo en la televisión. Y nada más llegamos y Daniel está dormido. Entonces fue el peregrinar de varios días así. Y el mensaje con Daniel cuando nos permitían entrar de échale ganas, no te dejes, dale para adelante, y que tú ves que no mejora, ese mensaje pasa y de verdad nos sucedió. Íbamos rumbo al hospital, iba yo manejando, nada más íbamos Sandra y yo, y no sé de dónde me salió, la agarré de la mano y empecé a hacer una oración en la cual así como que decía, Dios, lo dejo en tus manos, lo dejamos en tus manos, te lo entregamos. Si lo vas a curar, cúralo y que quede como quede, porque sí había la posibilidad que quedara con secuelas. Uh-huh. Pero si no lo vas a curar, te lo entregamos, lo dejamos ir y tú decides. Si tú vieras, Maru, después de eso, una paz interior que sentimos, en donde ya el discurso no era cúralo, sino que se haga tu voluntad. Y no la mía. Qué difícil. Ay, es que traigo el nudo en la garganta. Qué difícil entregarlo. Sí. Porque eso es entregarlo. Exacto. Y ahora sí decir, pues no está en mis manos. Ahora sí ya entendí que no está en mis manos. Así es. Y que la decisión es de arriba. Sí. ¿Qué te dijo Sandra en ese momento? Empezó a repetir lo que yo decía. Dijimos amén. Y le decía yo, me siento muy tranquilo. Y me dijo, yo te me siento igual. Entonces ya el momento fue como de que los dos aceptamos la situación y estábamos ya dispuestos a entregar a lo que fuera. Así es. ¿Llegaron al hospital? Llegamos al hospital y el mensaje con Daniel ahora fue, Daniel, haz lo que Dios te diga. Si te dice que vayas, ve. Ya no luches. Ve con Él y vas a estar bien. ¿Sí? Entonces, ya para esto fue del martes, yo creo que fue como el jueves, que empezamos ya a cambiar el discurso, por decirlo así. Y es, Daniel, así como que, déjate llevar, ¿verdad? Dios te va a decir, y si te va a regresar, te vas a regresar, y si no, no que te ve. diga, no que Él te diga. Así es. Entonces, lo dejas ir y después viene el trance de que hacen las pruebas ya médicas necesarias o normativas, por decirlo así, para declararlo oficialmente con muerte cerebral. Se hacen las pruebas que tendrían que hacerse. Oficialmente nos dan el comunicado de que tiene muerte cerebral y que pues obviamente ya no hay nada que hacer. Y ahí viene el asunto de, ¿quiere donar los órganos? Entonces, también es una cuestión complicada de inicio, como que tomar la decisión. ¿Por qué? Porque te agarran así como que muy, muy de bote pronto, ¿verdad? Oiga, va a donar los órganos de su hijo.
Así como que, caray, no es así como decir sí quiero, ¿verdad? O no quiero, o sea, permítame así como que de asimilar lo que me está diciendo y déjeme pensarlo un poco. Entonces, ya que nos lo dijeron, entonces ya lo hablamos Sandra y yo y los dos decimos, mira, ¿sabes qué? Vamos a decidirlo. Vamos a escribir en un papel sí o no y nos los cruzamos. Para no tener así como de que, ¿tú qué piensas? No, yo que creo que sí y a lo mejor el otro decía que no, o sea, mejor así. Entonces cruzamos los papeles, los vimos y los dos eran sí. Entonces decidimos hacer la donación de órganos, córneas, riñones, hígado. En ese tiempo no te permitían saber quiénes eran los receptores. Ahorita creo que ya no estoy seguro. Yo tampoco estoy segura, pero qué gran regalo para muchos otros niños. Sí, para los que lo recibieron, sí, porque al final del día, Daniel, como te digo, fue siempre buscando la unidad de todo mundo, de todo mundo. Entonces pensamos, yo creo que hubiera querido Daniel ayudar a mucha gente. Y sí, decidimos hacer la donación de órganos. Y ya el trance que sigue, o el proceso que sigue, es a Daniel lo mantienen, pues obviamente con los aparatos vivo, mientras preparan a los receptores para meterlos a quirófano y pues poder hacer los trasplantes. Así es. ¿Cómo les dijiste a tus hijos? A Mauricio y Enrique. Mauricio, cuando ya nos dijeron que ya no había nada que hacer, llegamos ahí a donde estábamos y pues le dijimos a Mauricio, obviamente Lola nos preguntó, ¿sigue dormido? Sí, sigue dormido y ya no va a regresar Daniel. ¿Pero cómo que no va a regresar? Pues no va a regresar porque va a tener que ir con Dios. Entonces, Mauricio, de inicio, yo la verdad no recuerdo, te soy sincero, no recuerdo que haya llorado en ese momento. Lo abrazamos. Pues obviamente yo creo que se preguntaba él, pues, ¿por qué? O sea, ¿qué le pasó, verdad? Entonces le explicábamos que pues no pudo ser, ¿verdad? Que desgraciadamente la cirugía no salió como esperábamos y que ya no iba a regresar con nosotros, ¿verdad? Pero que iba a estar en el cielo y desde allá, pues obviamente lo iba a estar cuidando, ¿verdad? Y Enrique estaba muy chiquito. Enrique tenía casi 2 años. Enrique, la verdad es que él nos dice, la verdad es que yo no me acuerdo. No me acuerdo de él. ¿Y cómo vivieron los días posteriores ya de regreso a Victoria? El día a día. Porque escuchamos con esa fortaleza y fe que oraron tú y Sandra y se lo entregaron y te sentiste tranquilo. Pero eso, pues evidentemente es una parte de entregarlo. Pero de ahí a vivirlo, a vivir tu vida ya sin él y como familia, sin Daniel, no creo que haya sido fácil. No, es muy complicado. Desde el hecho de porque eso pues obviamente yo lo hice, a pesar de que pues obviamente ya estaba en un hospital y todo, igual tienes que ir a reconocer el cuerpo, ya ver el cuerpo realmente inerte de tu hijo. Decir sí es él, ¿verdad? El traslado. Ya en Victoria, pues bueno, pues el proceso del sepelio, funeral, fue mucha familia, la verdad. Los primeros días son muy complicados. Regresar a la casa, ver todo y decir, no está. No está. Ver su ropa y decir, no está. Ver la silla donde él se sentaba y decir, no está, o sea... No está y no va a estar. Y no va a estar ya. Y con el tiempo decides escribir un libro que se llama El Ángel Rubio. Así es. Con la intención de que sus hermanos y ustedes, por supuesto, pero sobre todo Mauricio y Enrique, tuvieran
pues los recuerdos de lo que fue Daniel en sus 6 años. Y conocieran ya, pues obviamente ya de adultos o adultos jóvenes, que pudieran saber todo lo que nosotros pasamos, porque pues es muy complicado, como lo hemos estado comentando durante todo este tiempo. Son un montón de emociones, ¿verdad? Que van y vienen, tristezas, más tristezas, claro. Muchas angustias, pero eso lo hice en primera instancia, Maru, lo hice porque fue mi terapia. Yo sentía que descansaba al estar escribiendo, ¿sí? Y no creas, batallé muchísimo para escribirlo, porque empezaba a teclear y me empezaba a llorar, y obviamente lo escribí estando yo solo. Claro. Sí, porque por decir, Sandra, la verdad, yo creo que duró como unos 6, 7 meses. No podía ver nada de Daniel porque se ponía a llorar. Era muy complicado, y era muy complicado para mí cómo la podía yo echar para adelante o consolarla si era un sentimiento que le decía, pues yo sé. Sí, yo siento lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo te ayudo y a quién me ayuda? Sí, o sea, no estamos los dos igual. Sí, o sea, ¿cómo te digo? No llores. Si esa es la manera en que tú vas a externar tu tristeza, ¿verdad? Y eso es como te vas a deshogar. ¿Por qué? Pues porque ya no está. Sí, entonces, Enrique pues era muy pequeño, la verdad. No fue problema en el sentido de que no teníamos que explicarle, porque pues, no era consciente de lo que estaba pasando. Mauricio sí. Y Mauricio, sin embargo, fue muy maduro conforme pasaron los días y cómo tomó la situación. Porque la verdad es que Mauricio, ya que regresamos y que fue el entierro de Daniel, él regresó a la escuela luego. Él dijo, no, yo quiero ir a la escuela. Mauricio estaba en 5º año. Entonces dijo, no, yo regreso a la escuela. Y empezó a ir a la escuela. Y yo creo que ahí en la escuela pues nadie lo trató así como que pues con pincitas, ¿verdad? De que, ay, mira, falleció el hermano. No, yo creo que él mismo haber dicho, pues me tengo que integrar. Claro. Sí. Y a veces los niños nos dan estas lecciones, ¿no? Exacto. O sea, lo toman de una diferente forma. ¿Qué te gustaría que la gente supiera sobre Daniel? Mira, al paso del tiempo y cuando escribí el libro, me di cuenta que fue muy especial, como te comenté. Hay una anécdota que sucedió antes de irnos a México, un poco antes de irnos a la cirugía. Estábamos en casa de un compadre y estábamos 2 compadres y yo platicando. Y entonces le decía yo, oye, compadre, pues fíjate, oye, compadre, que no sé qué. Entonces ya Daniel llega y se para por un lado de nosotros y ahí estuvo un rato oyéndonos, y que compadre para acá, que compadre para allá. Y entonces me dice, oye, ¿por qué tú le dices compadre a él y él le dice compadre y el compadre te dice a ti? O sea, ¿por qué se dicen compadres ustedes? Ah, pues porque, pues mira, yo fui el padrino y que no sé qué, que no sé cuánto. Dice, es que yo creo que ustedes no se deben de decir compadres. Entonces yo volteo y le digo a Daniel, ¿y por qué no? Dijo, no, ustedes se deben de decir hermanos. Entonces, en ese momento yo lo tomo como una ocurrencia de niño. Claro. Pero cuando ya no está él y empiezo yo a escribir y empiezo a recordar un montón de cosas, digo, caray, es cierto. Él, de alguna manera u otra, estos 6 años les dejó mucho aprendizaje, sí, pero les dejó también una esencia, sí, que tenía Daniel. La familia es lo más importante. Eso para él era fundamental. Él era su familia y quiero tener a todos aquí. Juntos, sí, y a toda la familia unida. Y así ha seguido siendo. Así es. Así ha seguido siendo. Finalmente me gustaría que pudieras mandar un mensaje a papás y mamás, pero particularmente los papás, que poco se abren, que poco comparten, no porque no lo sientan, sino porque culturalmente a veces los hombres son más cerrados. Si pudieras hablar con otros papás
que están pasando por una situación similar, a lo mejor con un hijo enfermo, un hijo, una hija, o por la pérdida de un hijo, ¿qué les dirías que pudiera a lo mejor ayudarles? Que se apoyen mucho entre su pareja, ¿verdad? O con su pareja, más bien, ¿verdad? Que tengan mucha comunicación, que no busquen, porque sucede, Maru, que a veces echan la culpa uno a otro. Fue tu culpa, algo pasó y tú fuiste la culpable o tú fuiste el culpable, y no es así. Aquí no hay culpa de nadie. Son situaciones que la vida nos presenta y que hay que afrontarlas. No hay para dónde hacernos. Pero de por sí ya son muy complicadas ese tipo de situaciones como para estar en una disputa, ¿verdad?, de pareja, que eso pues obviamente va a aumentar todavía los problemas. No, o sea, yo les diría, únanse más, ¿sí? Comuníquense más, ámense más, abrácense más, ¿sí? Y para los que realmente tienen fe, acérquense a la iglesia, ¿verdad? Crean en Dios, acérquense a Dios, y al final del día pues es la voluntad de Él, o nosotros así lo vemos, como mucha gente, ¿verdad? Al final del día, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, pues yo creo que en la medida en la que tenemos que evolucionar, como lo comenté, de pedir o exigir, a decir, bueno, lo dejo en tus manos, eso nos da mucha tranquilidad, y al final del día yo pienso que eso nos saca adelante. Entonces yo creo que el mensaje es, hay que unirnos más dentro de las tragedias o circunstancias que podemos pasar en la vida, porque al final del día pues nos puede tocar 1, 2, 3, no sabemos, ¿verdad? Pero siempre es importante estar unidos. Este libro que escribiste como una catarsis, que es para tu familia, ¿has pensado publicarlo? Yo lo imprimí, hice como un tiraje como de 20, 25 y lo repartí solamente entre las familias. Sí he tenido la intención o sí pasó por mi mente más bien como que imprimirlo, ¿verdad? Y no sé si ponerlo a la venta, no sé, ¿verdad? Pero pues no sé si realmente le pudiera interesar o servir a alguien, ¿verdad? Que pasen por una situación similar a la que nosotros pasamos. Bueno, si decides publicarlo, nos avisas y aquí lo compartimos y le decimos a la gente, al menos en mis redes, para que si quieren poderlo leer. Yo te agradezco mucho el que hayas venido, como te dije al principio, de Ciudad Victoria, que vengas a contarnos esta parte tan importante de tu vida y la de Sandra y la de la familia, porque hay mucha gente que está pasando por momentos difíciles, por la pérdida de un hijo, y el ejemplo que ustedes pueden dar a otros papás, estoy segura que va a ser muy importante. Gracias. Gracias, Alan. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Si creen que le puede servir a alguien este video, compártanlo. Soy Maru Lozano Llamas. La curiosidad conecta hasta siempre. Casa Doctor Food presentó